Vamos a comenzar con la segunda parte del Salmo número 7. En la primera parte hemos visto cómo David, que es el autor de este salmo, él veía a sus enemigos que lo atacaban como león. Y hemos visto que eso concuerda cuando el apóstol Pedro dice que el diablo da vueltas alrededor de nuestro como león rugiente buscando a quien devorar. En el capítulo 6, en el Salmo 7, versículo 6 en adelante dice: levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Cuando dice levántate, oh Jehová, en tu ira, no es que está clamando por venganza, no es que está clamando por un corazón herido, porque muchas veces cuando somos atacados y la gente se levanta en contra nuestro, podemos guardar eso en el corazón. Cuando el Señor nos dice precisamente que por sobre toda cosa guardada, debemos guardar el corazón. Muchas veces podemos querer guardar las apariencias, pero por sobre eso debemos guardar el corazón. Muchas veces queremos guardar la fe y pelear por la fe y defender el Evangelio y defender al Señor. Pero recordemos que Dios no necesita que lo defiendan. Por sobre todas las cosas debemos guardar el corazón. Cuando dice levántate, oh Jehová, en tu ira, está hablando de que cuando el Señor se levante y muestra su justicia. Porque la ira de Dios obra para justicia. Dice en Romanos que la ira de Dios se manifiesta contra y da una serie de pecados, actitudes que hacen que se manifieste la ira de Dios mostrando la justicia de Dios. Es algo muy diferente a la venganza. David no oraba por venganza, oraba por la justicia de Dios. Hay alguno que se puede confundir porque dice, levántate Jehová en tu ira. Y puede pensar que significa que el deseo de David era que Dios destruya todo. No, no es así. El deseo de David era que se haga justicia en esa situación. Y Dios es el que determina cómo se hace esa justicia. Hay tiempos de la justicia de Dios donde se manifiesta con bondad, con misericordia, y hay tiempos donde es, en su sabiduría, el tiempo del juicio. Recordemos el caso de Nínive. Dios había visto que ya la maldad de los ninivitas habían colmado a Dios, pero Dios en su misericordia, en su bondad, antes de verse obligado a actuar, envió un profeta para que se arrepienta. Y así sucedió. El profeta Jonás, más allá de su desobediencia puntual, cumplió con su ministerio profético y durante 3 días proclamó la palabra en una ciudad de 120,000 habitantes. Y desde el rey hasta el más pequeño oraron y ayunaron y se arrepintieron. Y el propósito de Dios se cumplió. Dios no tuvo que derramar su justicia en forma de ira, porque el propósito de Dios no es destruir al pecador, sino que éste se arrepienta, proceda al arrepentimiento. Sigue diciendo, álzate
en contra de la furia de mis angustiadores. Ese es el deseo de David, que Dios se levante en contra de la furia de sus angustiadores. ¿Qué significa? Hay una furia desatada y que Dios se levante para hacer lo que Él proclamó cuando le dijo a Abraham: yo seré tu escudo. Y Dios se proclamó nuestro escudo. Álzate, levántate, un escudo caído no vale para nada. Pero cuando Dios se levanta como nuestro escudo, aleluya, no hay tormenta, no hay furia, no hay enemigos que puedan prevalecer ante el escudo de Dios. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores. ¿Cuántas veces vienen con esa furia los angustiadores? La Biblia dice que aunque el diablo venga como río, Jehová planta bandera de victoria. O sea, lo asimila esa furia como un río impetuoso. ¿Cuántas veces vemos la furia de las aguas que arrastran coches, camiones, derrumban casas? ¿Y cuántas veces sentimos en nuestras vidas que una furia impetuosa ha venido sobre nuestro hogar, ha venido sobre nuestras vidas? En este tiempo donde se levantan furias impetuosas en forma de ideologías políticas y de leyes que se quieren levantar en contra de nuestra libertad, en contra de nuestras convicciones. Esta es nuestra oración. Álzate, Señor, en contra de esa furia, de ese odio, porque esa furia no es otra cosa que odio contra el Señor y odio contra su pueblo. La furia de los que quieren angustiarnos. Levántate, Señor, contra toda esa furia que quiere destruir nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares. La Biblia nos enseña el concepto ese de que Dios está en contra del pecado, pero ama al pecador. Por lo tanto, no debemos guardar el corazón de odiar a esos que se levantan contra nosotros. Debemos, como Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario, que dijo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y estaba hablando de aquellos que lo habían martirizado. Estaba hablando de aquellos que lo habían clavado en esa cruz, que le habían puesto esa corona de espinas. Estaba diciendo: perdónales, Señor. Y eso es lo que debemos tener cuidado, que nuestro corazón sea un corazón perdonador. Pero Dios, el Altísimo, el Todopoderoso, Él es el que se encarga de la furia del enemigo. Él tiene misericordia de las personas que se levantan como enemigos, pero por otro lado, se pone como escudo delante de la furia desatada por el mismo infierno y que utiliza a esas personas. Porque el apóstol Pablo dijo: porque la lucha no es contra carne ni sangre. La lucha no es contra esas personas. La lucha es contra los espíritus que perturban, dominan a esas personas. Y esas personas se levantan con ese odio en contra nuestro, en contra de Dios y en nuestra contra. Y ahí es donde clamamos. Y el Señor dice: clama a mí y yo responderé. Y Dios se levanta como poderoso gigante a favor nuestro. Y el rey David
Decía, versículo 6 del Salmo 7, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Y a partir de ahí dice, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Qué bueno cuando tenemos esa convicción y esa seguridad de poder orar a Dios. Señor, hazme justicia. Señor, haz juicio. ¿Cuántas veces tenemos miedo al juicio? La palabra juicio en sí tiene dos acepciones. Una es el juicio propio, donde alguien juzga entre una situación y otra. Tenemos el caso de la justicia, un juez que toma una decisión en función de pruebas y da un veredicto. Ese es un juicio. Y muchas veces hay gente que le tiene miedo al juicio. Y el juicio no es otra cosa que un proceso mediante el cual sale a luz la verdad. Y como nosotros somos hijos de la luz, no debemos tenerle miedo al juicio, que es ese proceso mediante el cual sale a la luz la verdad. No debemos tenerle miedo. Al contrario, debemos estar, no digo felices, pero debemos estar confiados. Porque si estamos con una limpia conciencia, puede suceder dos cosas. O que ese juicio muestre que tenemos razón y seamos exonerados, o ese juicio muestra y saca a luz cosas que de repente nosotros no conocemos de nuestra propia vida, o no somos conscientes, o no las vemos bajo esa óptica, y tenemos la oportunidad de pedir perdón, de arrepentirnos y de cambiar. Por lo tanto, el juicio como proceso mediante el cual sale a la luz la verdad, no debemos tenerle miedo. Y el otro juicio, la otra acepción, esta es la acepción bíblica, cuando Dios desata un juicio, está hablando de que Dios hace justicia. Y tampoco debemos tenerle miedo. Porque si vivimos una vida conforme a la voluntad de Dios, cuando Dios haga justicia, Dios a su pueblo lo reservó siempre. Cuando vengan los juicios sobre esta tierra, Dios reserva a su pueblo. Dios lo guarda y lo protege. Cuando el pueblo de Israel tuvo que ir a Egipto, Dios tocó el corazón del faraón y lo pusieron en la tierra de Gosén, en Egipto. La tierra de Gosén es la tierra más rica. Era la mejor tierra. Era la tierra donde desemboca el río Nilo y desemboca en un delta que ahí produce. Era una tierra fértil. Cuando Dios desata su juicio, tiene sus formas de cuidar a sus hijos y cuidar a su pueblo. Por lo tanto, no debemos tenerle temor, sino que por el contrario, debemos pedirle: Señor, despierta tus juicios. Y en este caso específico, despierta tu juicio a mi favor, en favor mío. Estaba pidiéndole a Dios que le haga justicia a él. Hay momentos que debemos pedir: Señor, haznos justicia. Haznos justicia.
pedir con un corazón sano, con un corazón puro, pero pedirle, Señor, haznos justicia. Significa, saca a luz la verdad. Obra tú según tu buen parecer y según tu sabiduría en este tema. Obra tú con aquellos que se levantan como enemigos míos, según lo que tú sabes y como tú lo sabes. Obra justicia. Qué bueno que podamos hacer esto y que tengas esa seguridad. Señor, hazme justicia. Si te sientes agobiado, atacado, si estás viviendo alguna injusticia, como David, si estás viviendo calumnias, mentiras, incomprensiones, primero, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y segundo, clama al Señor. Despiértate, levanta tu justicia, despierta tu justicia a mi favor, Señor. Y el Señor dice, clama a mí y yo responderé. Y en el momento justo, en el momento adecuado, en el momento en que Dios lo considere según su saber, su sabiduría, Él hará justicia a tu favor.